La minimización del Holocausto. Del 17 al 21 de enero de 1945, hace 70 años, los cautivos en el campo de concentración y centro de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, fueron obligados a marchar hacia el interior de Alemania mientras el ejército soviético avanzaba desde el este. Aquel traslado masivo de prisioneros pasó a la historia como la Marcha de la Muerte. El campo de concentración y de exterminio de Auschwitz-Birkenau era el más grande de los casi 60 de esos centros infernales que los nazis instalaron en Alemania y otros países de Europa. Más de 1 millón de prisioneros, la mayor parte de ellos judíos, fueron asesinados en ese lugar. Cuando los nazis ordenaron la evacuación de Auschwitz-Birkenau, había allí alrededor de 63.000 prisioneros. 7.000 de ellos se quedaron porque no podían caminar debido a las enfermedades y la inanición, o sea, la extrema debilidad causada por la falta de alimentación. Una semana después fueron liberados por los soldados soviéticos, quienes quedaron horrorizados por el estado en que encontraron a aquellos guiñapos humanos. De los 56.000 prisioneros que fueron obligados a emprender la Marcha de la Muerte, unos 9.000 murieron en el camino por hambre y las temperaturas extremadamente heladas. Unos pocos lograron huir durante el trayecto. Los demás fueron recluidos en los campos de concentración de Buchenwald en Alemania y Mauthausen en Austria, pero no mucho tiempo después fueron liberados por los ejércitos aliados de los países democráticos. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis en los campos de concentración y exterminio solo porque eran judíos. Holocausto se le llama a aquella matanza genocida que los judíos prefieren llamar Shoah, catástrofe, porque con esta palabra se define mejor la enorme tragedia que sufrieron a manos de los nazis. Además, holocausto era el sacrificio de corderos o terneros que los antiguos hebreos hacían a Dios, y es la palabra con la que ellos designan la abnegación religiosa. El 21 de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por unanimidad, declaró el 27 de enero como Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. En la declaración se convoca a todos los Estados miembros de la ONU a realizar programas educativos para que las nuevas generaciones conozcan lo que fue el Holocausto, y se recomienda movilizar a la sociedad civil de todos los países para recordar aquella tragedia y evitar que se repita. El 5 de noviembre de 2009, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la resolución 07-2009, mediante la cual declara el 27 de enero de cada año Día Internacional de las Víctimas del Holocausto y, entre otras disposiciones, manda a celebrar cada año una sesión especial en esta fecha. Ahora, ante el olvido, entre comillas, de la dirigencia orteguista de la Asamblea Nacional de cumplir el mandato de hacer esa conmemoración, un asesor parlamentario democrático pidió a la bancada opositora, la del PLI, que solicitara a la Junta Directiva convocar a la sección especial conmemorativa que manda la resolución 07-2009. Pero la respuesta que recibió mediante un correo electrónico es que tienen cosas más importantes que pedir y que hacer. Se entiende que el orteguismo no quiera que se conmemore en Nicaragua el Día Internacional del Holocausto, pero es deplorable, por decirlo menos, que los diputados de la minoría democrática tampoco quieran hacerlo. Muchas gracias por su atención.